Muy buenas a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, vamos a desglosar una entrevista con Benoit Beissejour, de apellido no podía llamarse Pérez. Bueno, uno de los principales desarrolladores del proyecto, donde habló sobre el desarrollo de tecnologías claves como el server meshing, su impacto en el juego y las características futuras que se están implementando. Además de eso, hay malas noticias acerca de los NPCs en Star Citizen. Bueno, no me quiero adelantar, pero todo esto lo vas a ver en el video del día de hoy. ¿Vamos? ¡Dale! Bueno, la primera pregunta que le hicieron es si el server meshing estático y dinámico mejoraría el rendimiento del juego y aceleraría el desarrollo de nuevas funciones como la estabilidad de los NPCs, por ejemplo. Benoit respondió con un rotundo sí y explicó que el server meshing va a permitir que cada servidor simule menos elementos, lo cual obviamente va a mejorar su rendimiento. A menor cantidad de elementos, mayor será la eficiencia y estabilidad del servidor. Esto no solo va a acelerar el desarrollo de nuevas características, sino que también ayudará en el proceso de lanzar los parches, ya que, como saben, bueno, ustedes, los jugadores, son los que prueban el juego de manera que los desarrolladores no anticipan. El server meshing también va a permitir a los desarrolladores tener un mayor control sobre el rendimiento, lo cual proporcionará un mayor margen de maniobra para avanzar rápidamente en la entrega de nuevas versiones. Cuando se le preguntó si el meshing dinámico sería más fácil de implementar en comparación con el estático, explicó que el estático implicó mucho trabajo de base, como reescribir el código de red y mejorar la transferencia de autoridad entre servidores. Sin embargo, el server meshing dinámico no requerirá tanto desarrollo nuevo, ya que algunos de sus elementos ya están presentes en la versión 4.0 del juego. El server meshing dinámico va a permitir encender y apagar servidores según la presencia de jugadores en determinadas áreas del juego. Este enfoque flexible está diseñado para optimizar la distribución de recursos y mejorar la experiencia de los jugadores, algo que SIG ya está implementando en versiones internas. También expresó su entusiasmo por la construcción de bases, un sistema que va a cambiar significativamente el juego. Este sistema incluye la reclamación de territorios y la creación de un sistema de economía impulsado por los jugadores. Ya voy a hacer un video acerca de esto, porque realmente que la economía la impulsen los jugadores es algo que, bueno, puede preocupar en cierto punto. Actualmente el desarrollo de esta característica está avanzando a buen ritmo y Benoit considera que será una evolución importante para Star Citizen, permitiendo a los jugadores fabricar y administrar sus propias bases en diferentes planetas. Cuando se le preguntó sobre los sistemas planetarios en el juego y cómo se organizan en términos de mapas, explicó que todos los sistemas están en ramas de un solo mapa gigante, digamos. Cada sistema solar es parte de este mapa y aunque bueno, cada jugador no puede estar en la raíz del universo, siempre van a estar dentro de un sistema estelar. El sistema de transmisión, lo que se llama el streaming, maneja la carga de nuevos sistemas a medida que los jugadores se van moviendo entre ellos. En cuanto a los agujeros de gusano, utilizó una analogía interesante. Explicó que cuando un jugador entra en un agujero de gusano se mueve dentro de una especie de zona móvil, como si fuera un tren. Este tren traslada al jugador a la nueva ubicación y una vez que llega al sistema Pyro, en este caso próximo sistema planetario de Star Citizen, esa zona se destruye. Es un proceso de transferencia que parece teletransportación, pero en realidad se basa en un cambio coordinado de ubicaciones. Luego mencionó que aunque el sistema para tener rotaciones planetarias y órbitas elípticas ya existe, actualmente está deshabilitado debido a que hay algunos problemas técnicos. El equipo de desarrollo está más centrado ahora en la estabilidad y el juego en este momento, por lo que bueno, reactivar estas características no es una prioridad inmediata. Al hablar sobre el retraso en el lanzamiento del parche 4.0, reconoció que bueno, están algo decepcionados con el tiempo que ha tomado, pero explicó que la complejidad del parche 3.24, que introdujo, ya sabemos, características como los hangares personales y los sistemas de elevadores de carga, ralentizó todo el progreso.
También enfrentaron desafíos con la mejora del sistema de red, lo que los obligó a hacer un pequeño desvío en el desarrollo para poder instalar y dejar en funcionamiento el sistema RMQ, que mejoró el rendimiento de la red. Aunque bueno, no están contentos con todo el tiempo que tomó, sí están satisfechos con los resultados en términos de calidad y funcionalidad. También hizo mención a que las bases que construyas estarán presentes en todos los shards, algo que bueno, me cambió un poco la perspectiva que tenía, por lo que desestima algo que dijeron tiempo atrás, si hacemos memoria, y era que la base no estaría en todos los shards. Bueno, parece que ha cambiado. Por lo que ahora la pregunta que surge es, digamos, inevitable. Sí, como Thanos. ¿Cómo defender esa base que va a estar en todos los shards, sobre todo si no estás presente en todos? Bueno, la respuesta creo que parece bastante sencilla y esto es más una deducción personal que otra cosa. Creo que los demás jugadores solamente van a poder interactuar, atacar, romper, invadir, saquear tu base cuando vos te encuentres en ese shard. Si bien en los otros se va a mostrar, bueno, no van a poder interactuar con ella, sino que más bien será un activo visual que se mostrará al resto de los jugadores, dejando bloqueada esa parcela de tierra, lo cual tiene más lógica incluso si la base no se mostraría y solo aparecería un bloqueo de territorio porque alguien en otro shard ya adquirió esa parcela. También se ha mencionado que cuando te desconectes del shard en el que estabas, bueno, esa base va a tener herramientas de defensa y protección para que puedas dormir tranquilo, y están trabajando en todas estas soluciones. De todas formas, creo que bueno, hay muchas más dudas que certezas en todo esto, incluso creo que ellos mismos las deben tener al momento de resolver el funcionamiento de los shards con todo este tema de las bases. Sabemos que cuanto más grandes sean los shards, menos división habrá. Por ello, en su momento mencionaron que el objetivo sería tener, por ejemplo, en Estados Unidos, en América, bueno, unos 2 o 3 shards solamente, con un tamaño realmente grande, y recuerdo que dieron una cifra que fue entre 10 y 15.000 jugadores, algo que hoy en la actualidad me parece, bueno, realmente imposible, ya que no hay tecnología capaz de manejar semejante carga. Aún con un server meshing dinámico, los números serían enormes, no solo en cuanto a recursos, bases de datos y bueno, todo eso que sabemos, sino también en lo económico. Sería astronómico los valores que manejarían con el consumo que producirían los servidores. Bueno, cambiando de tema y tras una nueva CitizenCon, como ya sabrás, bueno, donde no se abordó el tema de los NPCs, las Blaze y la IA como asistentes de jugadores, sobre todo donde se le da un enfoque actualmente muy preponderante a la multitripulación, las consultas llovieron en Spectrum, sobre todo de gran parte de aquellos jugadores que no quieren depender el 100% del tiempo de otros para poder jugar, y es por ello que el mismo Rich Tyrer respondió a ellas diciendo lo siguiente: quería asegurarles que las Blaze de la IA son parte del plan Star Citizen 1.0. No serán tan efectivas como un jugador real y van a necesitar más energía para funcionar. Se ofrecerá un sistema mediante el cual vas a poder mejorarlas a través de diversos niveles, pero aún así nunca serán tan buenas como un jugador. Como las Blaze proporcionan la mayor parte de la funcionalidad, lo más probable es que la tripulación de NPCs sea un plan posterior más allá del parche 1.0. Dicho esto, ahora surge la pregunta: ¿qué hacer con naves medianas multitripuladas hasta que estos NPCs aparezcan, teniendo en cuenta que para Star Citizen 1.0, luego de lo visto en la CitizenCon, y bueno, también siendo realista, sabemos que tenemos varios años por delante, quizás 3, 4, 5 o 6, no lo sé. ¿Cómo hacer durante todos esos años para no depender de otros jugadores todo el tiempo, dado el duro enfoque que se le está dando a la multitripulación? Bueno, será una verdadera incógnita. Siempre planteando esto desde el lado de aquellos jugadores que, como te dije, no quieren tener una dependencia total y absoluta de otras personas, y aunque bueno, juegan con ellos también en ciertos momentos,
piensan en algún momento hacer sus planes en solitario con algún NPC como asistente, lo cual resulta totalmente normal. Cuando pongo el ejemplo de naves medianas, lo digo porque bueno, en una nave de tamaño grande, como podría ser una Orión, como podría ser una Perseus, como podría ser una Polaris, podría ser totalmente normal que no puedas equiparla con toda tripulación de NPCs. Pero quizás en una nave mediana, como resulte una Mercury, una Freelancer, una Cutlass, bueno, la tripulación NPC sí o sí tiene que estar presente. Personalmente, esta declaración de Tyler me resulta una decepción enorme, debo decirlo. Sobre todo porque siempre se asimiló al mal funcionamiento de los NPCs con el bajo rendimiento de los servidores. Siempre esa fue la gran excusa, digamos, y ahora con el server meshing tan cerca, creo que la expectativa de muchos era ver ese problema subsanado, sí, hablo de los NPCs asistiendo y funcionando de forma normal, haciendo su ingreso al universo persistente, al fin de forma gloriosa. Por el contrario, no solo que esto no sucederá, sino que se va a posponer más allá de Star Citizen 1.0, o sea, dentro de varios años, y realmente es preocupante, porque como siempre digo, los NPCs son un pilar fundamental en este juego, no es un tema menor, aunque bueno, sé que hay muchos que quieren minimizarlo y creo que la gente de SIG es el gran culpable por poner algún calificativo, digamos, dado el enfoque que se le está otorgando a la multitripulación en este momento, sabiendo que tecnologías que podrían ayudar a jugadores más del rol solitario, digamos, están tan pero tan lejanas en el tiempo. Creo que también por esta lejanía han pasado de hablar del tema en la CitizenCon, quizás para no generar frustraciones en quienes esperaban algo más sobre esta característica, manteniendo de paso el hype elevado durante todo el evento. Bueno, ¿qué les parece a ustedes todo esto que les he comentado? ¿Cómo creen que funcionarán las bases en diversos shards? ¿Creen que se cumplirá el plazo de 12 a 18 meses? Como dijo Chris Roberts, para ver el tema de las bases? ¿Qué les parece esta declaración sobre los NPCs? ¿Los esperaban antes? ¿Les causa alguna frustración saber que llegarán dentro de varios años en lugar de hacerlo en el corto plazo? Bueno, como siempre te invito a que me dejes ese pedazo de comentario en este video. Espero que toda esta información te haya servido, gustado e informado. Ya sabes que de ser así podés dejar ese like, sí, ese like que estás dando ahora para valorar el contenido del canal. También puedes compartirlo, obviamente, y suscribirte si aún no lo hiciste. Tiempo de encender motores, comandantes, tripulación, tiempo de partir, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense, ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.